Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en la plática y charla a nuestra comunidad de emprendedores y pymes. Hoy nos acompaña Daniel Vázquez. Daniel, Daniel es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Durante más de 3 años se ha dedicado se dedicó a temas de producción y temas de audiovisuales, y él ha desarrollado todo el tema de experticia en procesos de comunicación empresarial y publicitario. En el 2013, él funda junto con sus socios Los Cinco Herentes, una pequeña agencia de publicidad que al paso de los años maduró en Punto 5, una agencia de marketing integral que durante estos 7 años que él tiene, pues él ha desarrollado el rol como director general de este emprendimiento que hoy pues prácticamente es una empresa pyme que funge en atención y servicio como agencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, Atiende a diferentes tipos de clientes, desde Verde Valle, Embutidos Corona, en fin. Es un emprendedor que ha logrado consolidar un modelo de negocio, brindando el servicio en marketing digital y comunicación organizacional. Hoy él nos va a platicar su testimonio, un emprendimiento lean, el testimonio de un emprendedor. Muchas gracias, Daniel, y la realidad de las cosas es que estamos muy contentos de tenerte aquí y te paso la palabra. Pues al contrario, muchas gracias Rubén por el honor de invitarme a esta serie de charlas que Evox Capital Humano está organizando para poder dar frente en cuestiones de comunicación y de poder capacitarnos un poco mejor o de encontrar nuevas herramientas en esta época tan complicada para las empresas y para los emprendedores, empresarios en general. Agradezco mucho la oportunidad de poder dar mi testimonio. Muy buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Bienvenidos a esta charla sobre emprendimiento. Quiero antes que nada agradecer que se hayan tomado pues este momento para escuchar un poco sobre este tema y que más que una clase o más que un tema profundo, tal cual quiero que sea una charla, ¿no? Mi objetivo es realmente que a través de mi experiencia, lo que les voy a contar, lo que les pueda contar que me ha servido a mí o que me ha funcionado a mí, pueda sumar valor para las otras personas que se encuentran en este escabroso pero bonito mundo del emprendimiento, o para aquellos otros que están indecisos todavía de arrancar o no un negocio, ¿no? Como me presentaba Rubén, para los que no me conocen, que van a ser la mayoría, mi nombre es Daniel Vázquez, soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy socio fundador y director de Punto 5, es una agencia de marketing integral, fundada ya en el año del 2013 junto con mis socios y muy entrañables amigos. Más adelante les voy a platicar un poquito más acerca de Punto 5, ¿no? De igual forma, me gustaría invitarlos a que si durante la sesión, durante la charla, tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, la anoten y con todo gusto al final de la misma la revisamos. La realidad es que me hubiera gustado invitarles unas cervecitas, un cafecito, poder que realmente pudiéramos platicar entre todos e ir enriqueciendo este tema que es muy extenso y muy bonito. Pero por las circunstancias de las cuales ya hablábamos, vamos a tomar este formato que ha creado Evox Capital Humano, y por cuestión de orden de este mismo formato, dejemos todo comentario y dudas pues, al final, ¿no? Vamos a empezar entonces. Ok, quiero empezar a platicarles un poco sobre emprendimiento. Esta palabra tan sonada últimamente, emprendedores, emprender, ¿no? La verdad no es un concepto nada nuevo, es un concepto muy viejo, pero en nuestro país ha ido tomando relevancia de unos años para acá, ¿no? Cada vez son más las personas que sueñan y anhelan de tener esos negocios, sacar una línea de productos que se vuelva una línea de productos muy exitosa, tener un local comercial bastante concurrido y o tener una empresa con oficinas a lo largo y ancho de la República, ¿no?
Esa idea de encontrar un trabajo estable en una empresa, en una buena empresa, pues cada vez va haciendo menos ilusión en las nuevas generaciones, ¿no? Y fíjate qué curioso, fíjense qué curioso, a pesar de que cada vez es un tema más recurrente hablar de emprendimiento, eh, cada vez son menos las personas, o más bien son muy pocas las personas, mejor dicho, que realmente se animan a dar ese primer paso por miedo o incertidumbre sobre lo que puede ocurrir, ¿no? Siempre existe esa sensación de que no nos sentimos completamente preparados, que nos hace falta muchísimo capital para poder arrancar lo que queremos o lo que anhelamos, no nos sentimos con un equipo de trabajo muy completo, o los conocimientos no son vastos. Y luego pasa también mucho que volteamos a ver a otras empresas ya más consolidadas y pues nos sentimos chiquitos, ¿no? A años luz de ellos. Y pues realmente vivimos siempre esperando o postergando ese arranque, ¿no? Por X o Y razón, no encontramos el momento ideal. Y es precisamente algo de lo que yo les vengo a hablar. El momento ideal lo creamos nosotros. Hay muchas circunstancias que uno tiene que considerar, pero el momento ideal realmente nunca van a estar todos los planetas exactamente alineados para que se dé la mejor etapa para decir me lanzo, ¿no? Entonces, nos pasa también mucho que rentamos, compramos cientos de diplomados para querer ser expertos en poner un negocio, en administración. Y pues aquí es donde entra un poco el término o el concepto de emprendimiento lean, ¿no? El emprendimiento lean tiene como fundamento una frase que para mí es como un credo de vida y a mí me ha funcionado muchísimo. La palabra esta es aprender haciendo. Básicamente es un concepto de emprendimiento creado para buscar modelos de negocio más eficientes y que puedan llegar al éxito de una manera más rápida, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sea un atajo. Yo soy creyente de que en el éxito no existen los atajos. Cuando hablamos de éxito, siempre hay un arduo trabajo detrás, ¿no? Simplemente es un cambio de paradigma a la creencia tradicional que se pensaba que para tener un negocio pues tenías que tener una estructura y un capital muy robusto. Obviamente, como todo, hay excepciones, hay giros y la industria que lo requieren. Sin embargo, este concepto puede llegar a aplicar en todos, ¿no? Entonces, me quiero concentrar en este cambio de paradigma precisamente, de que no es necesario toda una estructura robusta o todo el capital financiero para poder arrancar. Y es aquí donde les empiezo a hablar un poco de mi experiencia como emprendedor lean. Me he topado mucho con amigos que me preguntan constantemente que cómo le he hecho yo para arrancar mi negocio, cómo le hizo Punto 5 para poder empezar desde la nada o cómo le hemos hecho para mantenernos, sobre todo. Y la verdad es algo que me cuesta muchísimo trabajo responder, no es una pregunta nada sencilla. Hasta yo mismo me puse a pensar, pues sí, ¿cuál ha sido la clave, verdad? Y no hay una receta como tal, ¿eh? Sin embargo, haciendo análisis, pude desarrollar 6 puntos claves o 6 conceptos claves que para mí han sido fundamentales, para mí, mis socios obviamente, y el equipo de trabajo han sido fundamentales para poder en un momento arrancar, posteriormente hacer crecer y mantener lo que ahora es la agencia Punto 5. Repito, no es una receta, no son ni siquiera conceptos nuevos o creados por mí, son conceptos que para muchos pueden llegar a sonar trillados, simplemente es algo que yo considero de bastante importancia para poder animarse a arrancar o los que ya estamos en el camino, que nos pueda ayudar a mantenernos o consolidarnos, porque también existe el tema de que pues, cuando uno ya está arrancado, el promedio de vida de las pymes en México pues, es muy cortito, ¿no? Entonces también no nada más es llegar, sino también saber mantenerse. Entonces voy a empezar a platicarles un poquito de estos conceptos. Son 6 conceptos claves. El primero de ellos es un sueño, la resiliencia, un buen equipo de personas. Como cuarto concepto, liderazgo personal. El quinto es enfoque. Y el 6, que es uno de los más importantes para mí, el producto de gallina. Entonces, empecemos con el tema del sueño. Antes que nada, lo primero que debemos encontrar es un ideal, ¿no? Un sueño, ese anhelo de empresa que queremos. Es muy importante tener un sueño muy arraigado
que despierte en nosotros esa hambre de poder alcanzarlo, que despierte en nosotros, con tan solo hecho de pensarlo, que despierte en nosotros una gran ilusión y una serie de sentimientos de motivación, ¿no? Si no tenemos realmente esa pasión o ese sueño arraigado en nosotros, difícilmente vamos a poder sobrevivir una vez que se empiecen a presentar los problemas. Entonces, es buscar un sueño que se transforme en una meta. Visualicemos cómo serían nuestras oficinas, cómo sería la interacción en el día a día en ese trabajo. Visualicemos cada detalle que nos ayude a sentirnos ilusionados, ¿no? No se vale poner límites aquí. Aquí es, ahora sí, mi empresa o mi negocio ideal. Aquí es donde cabe esta parte, ¿no? Tengan siempre presente esas imágenes, todas esas sensaciones que les causa este anhelo, ¿no? Porque como les decía, esto nos va a ayudar muchísimo a tener una constante motivación. Me paso al concepto número 2, que es la resiliencia, ¿no? Hoy en día la palabra adversidad es un tema muy sonado, ¿no? Sobre todo ahora con la cuarentena, pues en todos los medios estamos bombardeados de adversidad, ¿no? De la palabra adversidad. Les puedo platicar yo de algunas palabras, de algunos conceptos, y les aseguro que a más de alguno le va a rayar en este tema de adversidad. Por ejemplo, crisis económica, flujo de efectivo, cartera vencida, capacitación constante, pago de nóminas, pago a proveedores, servicios, entre otras tantas palabras. Son temas con los cuales nos tenemos que afrontar todos los días los empresarios y emprendedores en México y en el mundo, ¿eh? Y no se los digo para que se depriman ni se achicopalen, no, nada de eso. Simplemente es justamente aquí el tema de la importancia de la resiliencia. Esa capacidad que debemos de aprender sí o sí los empresarios y emprendedores, tener esa mentalidad de que de alguna u otra manera vamos a salir del bache, porque hay una realidad. Va a llegar un punto de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa donde nos vamos a topar con dificultades. Eso es una realidad segura, ¿no? Entonces, es mejor tener la capacidad desde antes de empezar y obviamente una vez estando, que vamos a poder afrontar todos estos complicaciones o problemas o áreas de oportunidades que se lleguen a presentar. Créanme de verdad. Si aprendemos a vivir con resiliencia, no habrá obstáculo que pueda frenarnos. Me paso al concepto número 3, que es un buen equipo de personas, ¿no? Definitivamente debemos ser conscientes que algo que por más fregones que seamos, que por más habilidades que tengamos, pues realmente no somos todólogos, ¿no? Siempre vamos a tener áreas de oportunidad como personas y muchas veces como emprendedores nos llegamos a sentir solos, ¿no? Nos llegamos a sentir, tenemos ganas de poner un negocio, pero pues no somos expertos en contabilidad, no somos expertos en impuestos, no sabemos hacer campañas de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil lanzarse realmente al emprendimiento solo. El paradigma o el concepto del empresario Wall Street, ese empresario exitoso solitario, ese que era un chingonazo, que todo podía, que solo figuraba, va quedando cada vez más obsoleto. Los nuevos modelos nos invitan a pensar en el trabajo en equipo. Todos necesitamos de todos. Y no nada más hablo como personas, a las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Tenemos que rodearnos de personas que le sumen valor a nuestro emprendimiento. Hablo de amigos, hablo de pareja, de familia, obviamente de socios, de colaboradores, pero también entran los clientes, entran los proveedores. Entonces, debemos de ser muy selectivos con las personas que nos rodeamos. Debemos de encontrar esas personas que comulguen con nuestro gran sueño, ese gran sueño del cual ya hablábamos, que comulguen porque al final de cuentas es más fácil llegar a un punto remando todos juntos que remando uno solo, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, yo creo que, que el concepto número 3 es demasiado importante. Voy a mover un poquito aquí la pantalla. Pasamos al concepto número 4, el liderazgo personal. Este es otro de los términos que muy seguramente son muy mencionados últimamente, ¿no? Y incluso hasta trillados. Pero yo me quiero enfocar o lo quiero resumir a la capacidad que tenemos, primero, de ser conscientes de nuestras deficiencias como personas, de nuestras áreas de oportunidad como individuos, ¿no?
Y con ese liderazgo personal, una vez siendo conscientes de lo que podemos mejorar, trabajar arduamente en cambiar nuestros hábitos. Desafortunadamente, no existe la cultura empresarial en México todavía muy avanzada. Entonces, tenemos muchos hábitos desde casa, desde familia, y estos hábitos nos llevan a pues, tener malas conductas, ¿no? Conductas que a veces no le hacen bien a nuestro negocio. Entonces, tenemos que tener el liderazgo personal para cambiarnos primero nosotros, y ese cambio, a su vez, va a ayudar a promover un cambio en el entorno, ¿no? Y más allá del entorno, quiero recalcar mucho eso, pues que sí es centrarnos mucho en nosotros. Como les decía, el éxito no tiene atajos, es un arduo trabajo, y ese arduo trabajo empieza en nosotros. Si logramos liderar nuestros comportamientos, va a ser más sencillo poder alcanzar el éxito, ¿no? También es importante, pues, ir modelando ese liderazgo. No nada más es el concepto de, cuando uno tiene un negocio, pues sí, está el concepto de, eres tu propio patrón y tu jefe y tú mandas y todo eso, pero realmente no, hablábamos hace ratito del equipo, ¿no? Un líder debe de ser parte del equipo y cargarse al equipo al hombro, pero también dejarse cargar. Es un acompañamiento mutuo. Entonces, el liderazgo personal para mí es muy importante y me ha ayudado muchísimo. Ahorita que les empiezo a contar un poco más sobre punto 5, podrán comprobar los cambios que uno tiene que pasar para poder ayudar a su negocio, ¿no? Si uno sigue con esos hábitos, se vuelve a veces uno parte del problema. Entonces, es el cuarto concepto. Quinto concepto clave para mí, el enfoque. Voy a caer casi con los dos más importantes. Digo, todos son importantes, no les quiero restar valor a ninguno. Todos me han ayudado de alguna u otra manera. Es el enfoque. En mi experiencia, este concepto me ha ayudado a que las cosas sucedan, ¿no? Y es el hecho de que todos los días nos levantemos pensando en nuestro negocio. Ese sueño que tenemos, esas visualizaciones que tenemos, trasladarlas al día a día. Yo hago un ejercicio diario. Todos los días que termino mi jornada laboral, analizo qué fue lo que pasó en el día y trato de ver cómo cada acción o cómo cada suceso abonó en algo a mi proyecto de negocio, ¿no? Entonces, es estar enfocado todo el tiempo pensando en tu negocio, ver cómo podemos solventarlo. Y no me refiero a acciones como cerrar ventas todos los días o crear planes todos los días o tener montones de juntas. A veces hasta cosas muy insignificantes que pasan en el día son cosas que agregan suficiente valor al gran proyecto, ¿no? A esa visualización. Y a veces cuando uno está constantemente pensando, cuando estás todo el tiempo visualizando y estás tratando de accionar todos los días, las cosas como por arte de magia empiezan a ocurrir, ¿eh? Entonces, si nos logramos enfocar en nuestro negocio todos los días, vamos a empezar a hacer que las cosas sucedan. Yo lo veo como muy importante. A mí me ha funcionado muchísimo. El sexto concepto clave, que es, como les decía al principio, uno de los más importantes, ¿no? El producto de gallina. Es tener una enorme voluntad y hambre de hacer las cosas. Nos encontramos con personas que tienen muchos recursos, nos encontramos con personas que tienen muchos conocimientos o con personas que incluso tienen muchas palancas o herramientas. Pero yo les puedo asegurar algo, que si tenemos mucha voluntad, vamos a poder lograr cualquier objetivo con o sin palancas, con o sin dinero, con y sin ayuda, ¿eh? O sea, esos conceptos o esas herramientas no son fundamentales para lograr que nuestro negocio sea exitoso. Pero si tenemos una tremenda voluntad y un hambre, yo les garantizo que eso se va a dar porque se va a dar. Entonces, el sexto concepto para mí es de los más vitales. Recuerden, con o sin herramientas, con o sin dinero, con o sin influencias, se pueden lograr las cosas. Entonces, bueno, con esto termino los 6 puntos claves, ¿no? De los cuales les platicaba. Son conceptos que, como les decía, pues junto con mis socios y equipo de trabajo hemos ido desarrollando y nos ayudan a sentirnos orgullosos por lo que ahora, casi después de 7 años de punto 5, podemos constatar, ¿no? Definitivamente el éxito es, a los ojos de los demás, o el éxito a los ojos ajenos es muy subjetivo. Para algunos podemos ser una agencia aún pequeña, para algunos otros podemos ser inspiración.
Sin embargo, para nosotros que hemos estado aquí en la batalla, es muy satisfactorio poder sentarnos, platicar, voltear hacia atrás y ver desde que era un huevito, desde que era un proyecto, un sueño, un anhelo, y poder sentarnos y decir, bueno, pues vaya que hemos avanzado. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, ha sido trabajo de todos en conjunto, de altibajos, de lidiar adversidades, pero al final de cuentas, pues hemos ido librando obstáculos y hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo haciendo constantemente. De hecho, como les decía, es una filosofía para nosotros aprender haciendo, y cada vez pues, nos vamos sintiendo más capaces y más seguros de nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, mi intención no era darles una cátedra sobre emprendimiento, pero quería platicarles un poquito de lo que a nosotros nos ha funcionado y ojalá pueda abonar algo en alguien. Hasta aquí ya quiero agradecer el tiempo que nos han brindado. Quiero continuar nada más con el testimonio de lo que ha sido Punto 5 y van a poder constatar cómo estos 6 conceptos claves han sido parte de esta historia. Punto 5, como lo decía al inicio Elic Rubén, empezó llamándonos los incoherentes, pero no nada más empezamos ahí, no empezamos ya teniendo una empresa. Los incoherentes en ese momento nacen de un grupo de jóvenes universitarios que eran muy buenos amigos y que en todos los trabajos grupales pues, nos gustaba reunirnos y nos aventábamos nuestros proyectos y los firmábamos como los incoherentes. Desde un principio, Omar, Rogelio, Eduardo, Fernando, su servidor Daniel, jugábamos a que teníamos una agencia, ¿no? Jugábamos a que teníamos una empresa y era muy bonito y nos causaba mucha ilusión y entregábamos los trabajos. Teníamos juntas, ¿no? Disque juntas, después de las clases nos reuníamos a ver cómo iba a ser la estructura del negocio, de ver cómo íbamos a empezar, cómo nos íbamos a distribuir las actividades y demás cuestiones. Quiero constatar que ninguno de los 5 era una persona con capital, ni de familia con recursos. No teníamos, teníamos 0 pesos de capital, pero muchísimo producto de gallina, ¿no? Por azares del destino, ya empezando a trabajar y estudiar, empezamos a agarrar un poco de experiencia y fortuitamente logramos contratar, o alguien nos dio una oportunidad de trabajar en un bar en ese entonces. Y pues seguíamos, ¿no? Ya cada vez nos la creíamos más, ¿no? Ya teníamos un cliente, wow, nos pagaba, no me acuerdo, creo que 2,000 pesos al mes, algo así. Para nosotros era increíble el ingreso que teníamos. Y recuerdo muy bien que el siguiente paso que dimos fue nuestra primera oficina. Da la casualidad que uno de los integrantes, de los exintegrantes, tiene que ir al INE a renovar su credencial de lector y a un lado de las oficinas del INE estaban rentando oficinas, ¿no? De esas oficinas compartidas. Fue así entonces que llega y nos dice, oigan, ¿qué onda? Nos lanzamos y pues le hago segunda, vámonos. Nos lanzamos obviamente con la incertidumbre de cómo le íbamos a hacer para pagar las rentas, y nada más teníamos un cliente, justamente rayábamos con el ingreso que teníamos, pero en fin, decidimos tomar esa decisión por más valor que por otra cosa. Teníamos en mente que lo peor que podía pasar es que nos regresáramos a los salones de la escuela y volver a iniciar, ¿no? Entonces nos lanzamos a como Dios nos dio a entender y empezamos, ¿no? Con esa estructura con la que jugábamos en los salones de la universidad, la empezábamos a implementar, donde era pues repartir las actividades, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a tener nuestros primeros clientes, afortunadamente. Obviamente el enfoque que traíamos, esa hambre, pues nos iba dando cabida a estar buscando soluciones, a estar buscando a través de acciones. Topamos con los primeros clientes, empezamos obviamente a necesitar apoyo. Fue así que nos hicimos de nuestros primeros colaboradores. En ese momento solamente fue una chica, Paola, que afortunadamente sigue con nosotros. Posteriormente se salen uno de los socios. Ya más o menos estábamos ya empezados, pero muy tambaleantes, ¿no? Y se integra fortuitamente uno de los actuales socios, que es Jonathan. Él era estudiante de administración de empresas, también pues muy arcaico, ¿no? Sin una experiencia en administrar un negocio como tal. Llega y nos empieza a dar pues una asesoría, una capacitación. Nos hizo, al principio fue como de, oye, pues tranquilo, ¿no? Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, así nos funciona. Pero después, el liderazgo personal del que les hablaba en cada uno de nosotros nos hizo ver que teníamos que cambiar si queríamos madurar. Fue en ese momento que migramos a Punto 5, al nombre de Punto 5, y empezamos ya a tener una estructura más formal. Integramos a Jonathan, obviamente, porque vimos que era una persona que le sumaba muchísimo valor al negocio.
se empieza a dar esta primera estructura de punto 5, ya empezamos a tener procesos muy arcaicos, pero ya empezamos a tener cada vez más procesos. Y pues seguimos con el crecimiento, ¿no? Seguimos con el crecimiento, eso nos fue dando mucho pie a darnos más confianza. Posteriormente, de esto estoy hablando al tercer año ya de que habíamos empezado, ya 3 años para nosotros era, pues, hombre, algo de celebrar con champán. Entonces, nos damos pie a una consultoría de procesos, ¿no? Muchos dicen, oye, pero ¿cómo le hicieron para pagarla? Pues la astucia y las ganas, ¿no? Logramos hacer ahí un intercambio comercial con Víctor, que sigue colaborando con nosotros. Muy aprecio mucho todo lo que ha hecho por Punto 5. Y Víctor nos ayuda a hacer una consultoría muy completa, ¿no? Empezamos a hacer nuestros procesos ahora sí muy completos. Si ya teníamos una estructura arcaica, le dimos formalidad, le dimos fortaleza y pues creamos nuestros primeros procesos formales, ¿no? Obviamente esto, cada acción que uno va tomando, cada decisión que uno va tomando, trae un beneficio como tal. Esto nos iba dando mayor crecimiento, mejores clientes. Ya teníamos un par más de colaboradores, si mal no recuerdo. Pero todo esto lo va proyectando uno, ¿no? Y tú mismo te la vas creyendo. Entonces, pues ya estábamos con la nueva oficina, obviamente, pues ya un poquito más completos. Digo, con la misma oficina. Posteriormente viene el cambio de la oficina, que para nosotros fue un cambio muy significativo, un objetivo muy grande, porque les comparto, la oficina donde arrancamos era un huevito de 5x5. Para nosotros en ese momento, cuando iniciábamos, era un todo, ¿no? Gastamos ahí los poquitos ahorros de unos, los sueldos de otros, unos pedimos prestado, nos hicimos de una lanita y empezamos a poner que los muros donde iba a ser un privado para recibir a los clientes, que la cabinita de audio, que la barra de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es algo muy bonito que les decía, ese sueño es lo que nos va dando el impulso para poder dar los siguientes pasos, para poder seguir con esa inercia. Recuerdo también algo muy importante que quiero compartirles. Cuando gran parte de los socios se va por situaciones difíciles de la compañía, mi socio Omar y yo nos sentamos a platicar, nos volteamos a ver y decimos, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, no? Pues yo le digo, pues vamos a toparle tú y yo, ¿cómo ves? Hay que seguirle, vámonos con todo. Todavía teníamos a Paula y afortunadamente nos hicimos ahí, nos apechugamos juntos y pues qué bueno que tomamos esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tuvimos una nueva oficina después de todo esto que les había contado. Vamos creciendo, vamos teniendo nuevos objetivos y pues actualmente, ya para no, es muy complicado poder resumir más de 6 años en minutos. Son muchas cosas que les pudiera compartir, muchos recuerdos, muchas anécdotas, pero es imposible poder resumirlo, ¿no? En pocas palabras, actualmente somos una empresa que le damos trabajo a cerca de 10 personas, más otras tantas indirectas, ¿no? Somos parte de la cadena de suministro a través de contratar proveedores. Obviamente estamos moviendo o contribuyendo en el flujo de dinero. Es algo que nos ha ayudado mucho y que ha sido parte de la filosofía de Punto 5 siempre, poder brindar oportunidades a los demás. Nos hemos caracterizado también mucho por poder brindar las primeras oportunidades a aquellos egresados o aún estudiantes, porque a nosotros así nos pasaba, ¿no? Quiere uno buscar trabajo y te piden experiencia, pero entras en un dilema. Para tener experiencia necesitas un trabajo. Entonces, algo que ahorita hace mucho Punto 5 es el apoyo a los nuevos talentos. Somos mucho de esa filosofía, como les decía, y se la repito, que es muy importante, en aprender haciendo. Entonces, actualmente estamos en un círculo virtuoso donde aprendemos, construimos, crecemos, aprendemos, construimos, crecemos. Obviamente hay baches, obviamente hay pasitos para atrás, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es crecer, crecer y crecer. Sí nos hemos enfrentado a crisis aún ya más maduros, pero actualmente Punto 5 pues es una empresa estable, les repito, de casi 7 años, con grandes miras. Estamos apostando para el 2024 en convertirnos en una agencia top 10 a nivel occidente del país. Y top 10 en todos los sentidos, desde procesos, desde la calidad de vida de los colaboradores, desde la cartera de clientes, desde los ingresos que reciben las personas que trabajan con nosotros. Y tenemos la certeza por todo el camino que hemos recorrido, que lo vamos a lograr y espero en unos años que pueda compartirles esta buena y bonita experiencia. Entonces, como pueden ver, a pesar de que en algún momento era un sueño, de que era un gran ideal, aquellos jóvenes universitarios no contaban con conocimientos empresariales, como se los había dicho. No contaban con un solo peso, con nada. Éramos unos amateurs en toda la extensión de la palabra.
pero fuimos tomando decisiones más motivadas por el producto de gallina que por cualquier otra cosa y fuimos aprendiendo mientras íbamos haciendo. Uno de esos jóvenes también soñaba y tenía la ilusión de alguna vez poder compartir su poca o mucha experiencia para poder ayudar a alguien más a que se anime. Y pues aquí estamos hablando de que los anhelos se pueden lograr. Mi recomendación final es que no tengan miedo de lanzarse. El riesgo nunca va a ser mayor al beneficio, eso se los puedo garantizar. Lo peor que pueda pasar es que tengan que iniciar. Y si ya iniciaron una vez, pueden iniciar las veces que sean necesarias. Si ya pudieron tener una empresa y por circunstancias del destino tuvo que cerrar, anímense a volver a empezar. Les repito, nunca va a ser mayor el riesgo que el beneficio. Y pues anímense a aprender haciendo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en el proceso de emprendimiento pues es la definición de lo que queremos hacer y yo creo que una de las cosas que has clarificado es cómo con 6 pasos simples podemos hacer realidad ese sueño. Hay 3 preguntas aquí en el foro. Okay. Una dice, oye, una persona que está en la audiencia nos hace la pregunta, ¿qué consejos le das a las personas que acaban de emprender en medio de esta crisis económica? ¿Qué consejos les doy? Obviamente es un momento complicado, como ya lo mencionábamos, ¿no? No es nada sencillo. Sin embargo, creo que parte de estos 6 conceptos claves pueden servir muchísimo, ¿no? Uno es tener la capacidad de poder ser resiliente, ¿no? Los negocios llevan un proceso muy largo, nada se da de la noche a la mañana, entonces la paciencia va a ser muy importante. Desafortunadamente, pues también estoy consciente de que cuenta mucho el capital. Ahí lo que yo aconsejo mucho es poder crear un plan para optimizar gastos, poder arrastrar los gastos lo mayor posible para que uno pueda pechugar, porque al final de cuentas las crisis son temporales y muchas veces nos quedamos con la idea de que si atravesamos una rachita mala, pues se convierte en nuestra nueva realidad y no es así. La realidad es una crisis es pasajera, hay que encontrar las formas, hay que encontrar la metodología. Obviamente necesitaría conocer un poco más del negocio para poder dar un consejo más certero. Con todo gusto, no sé si puedes compartir mis datos de contacto y sin lo que pueda aportar o ayudarles, con gusto lo hago. Pero sí, básicamente es hacer una estrategia para poder arrastrar, aguantar y ver cómo podemos encontrar en esta crisis una oportunidad. Sergio hace una pregunta, ¿en qué momento debemos decidirnos saber que ya es nuestro momento y a emprender? Ya. Hoy, si de verdad lo queremos, si de verdad es nuestro anhelo, no es necesario contar con una estructura y un capital muy robusto. Hay que ver con qué podemos empezar y con eso lanzarnos. Las cosas, como ustedes pudieron ver, digo, 7 años que tenemos pueden ser mucho o poco, pero al final de cuentas, en ese momento que nosotros pensamos, carecíamos de muchas cosas, sabíamos que necesitábamos muchas cosas, pero apenas hasta ahorita hemos podido lograr comprar, por así decirlo, o cubrir o capacitar ciertas cosas que en algún momento necesitábamos. Entonces, el mejor momento es ahora, es iniciar con lo que podamos empezar y sobre la marcha ir ajustando, sobre la marcha ir mejorando y sobre la marcha ir sumando. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué errores se enfrentaron durante aprendiendo haciendo? Uy, el tema financiero, uno de los más grandes, no sabíamos cómo administrar nuestro dinero y pues caía dinero y pues órale, ¿qué hacemos? Vámonos a comer para celebrar que cayó el pago, ¿no? Y pues cometíamos mucho ese error, no teníamos un capital estable, cometimos muchos los errores también de aprender haciendo, pues desgraciadamente con algunos clientes, les pido una disculpa, que pues íbamos mejorando los procesos y en ese momento pues hubo proyectos que llegaron a salir deficientes y pues nos tocó aprender de esa manera, obviamente siempre conscientes y siempre con una responsabilidad, así que nos ha dado la confianza y siempre dando la cara y buscando el ganar, ¿no? Entonces, pudiera enumerar muchísimos, pero yo creo que esos han sido los principales. ¿Cómo sugieres que cuando estás emprendiendo y tienes la iniciativa de emprender, Daniel, cuál es la decisión de distintos sueños que puedas tener? ¿Cómo discernir por dónde enfocarte?
Fíjate, Lick, que esa es una pregunta muy complicada. Escuchando a muchos autores o muchos audios sobre todo el tema de los sueños o de las metas o de los objetivos, muchos coinciden en que donde más ilusión te causa y es, el que más te mueve en la emoción, en las entrañas, ese es. Muchas veces nos dejamos guiar por el tema económico. Es muy válido y creo que nadie trabaja de gratis y creo que nadie emprende de gratis. Siempre lo hacemos con un fin también económico. Pero debe de estar equilibrado, debe de haber una emoción, debe de haber un gusto, debe de haber una pasión por eso que queremos emprender. Si no existe, como lo decía, muy probablemente va a ser un emprendimiento que no va a prosperar. Entonces, el discernimiento yo creo que va a ser mucho de la corazonada de uno y de los del grupo de personas con las que están. Las decisiones nunca son de una sola persona. Desde tu punto de vista, estos 6 elementos para un emprendimiento lean o delgado, desde tu punto de vista, ¿cuál es el factor más importante del proceso? Creo que todos son importantes, Lick. Creo que por eso fui como yéndome desde el sueño, desde tener la capacidad de saber que vamos a enfrentar las adversidades, desde buscar personas que sumemos. Pero yo creo que lo puedo rescatar dos, le puedo dar más valor a dos, que es el sueño y el producto de gallina. El sueño y el producto de gallina. En tu experiencia como emprendedor, ya con 7 años de consolidar un modelo que pudieras decir, ya tengo una empresa, eh, ¿cuáles son tus 3 principales aprendizajes que le puedas compartir a la audiencia y que en este momento de una situación crítica eh, te da como aprendizaje para seguir adelante? Uno, lo mencionaba hace ratito creo que la primera o segunda pregunta. Me he dado cuenta que los problemas son pasajeros. Eso me ha quedado como lección de vida. Y a lo largo de punto 5 hemos enfrentado crisis peores que las que estamos viviendo ahora y hemos salido avantes por el entusiasmo y por las ganas, porque hemos sabido adaptarnos, porque hemos encontrado. Entonces, uno, cualquier tipo de problema que nos vamos a afrontar va a ser pasajero. El segundo aprendizaje es que nunca debemos de dudar de nosotros mismos. Realmente, como lo mencionaba hace ratito, a veces parece muy distante el gran sueño que tenemos de nuestras realidades, pero Roma no se construyó en un día, es una frase también muy trillada. Entonces, ser conscientes de que podemos lograr todo, absolutamente todo lo que nos propongamos, obviamente a través de mucho trabajo, no es nada más creérnosle ya. Y tercero, que en equipo es mejor. Definitivamente fue muy difícil al inicio la relación con socios. Es muy difícil lidiar con personas en todos los sentidos a veces. Digo, cuando no se tiene o no se aprende la capacidad. Yo recuerdo, sin temor a decirlo, que había momentos en los que decía, híjole, pues a veces es mejor estar solo, ¿no? Pero al paso del tiempo, a lo largo de estos 7 años, creo que el poder compartir con mis socios, equipo de trabajo, amigos, el fruto del trabajo de todos ha sido muy bonito, muy enriquecedor y no cambiaría por nada, no me arrepiento absolutamente de nada en la cuestión de haber trabajado con las personas que he trabajado. Nos hace Ernesto, don Adi, una pregunta. ¿Por qué crees que la mayoría de las pymes quiebran a muy temprana edad? ¿Cuál es el error que cometen? La desesperación, principalmente, creo yo. Como lo mencionaba, ¿no? Hay muchos, cada caso es muy particular, ¿no? Cada caso habría que analizarse detalladamente y analizar. Pero obviamente creo que iniciamos muchas veces los negocios con expectativas muy erróneas, ¿no? No hablo de dejar el sueño de lado, pero creemos que ese sueño es cuestión de meses para que se consolide. Es cuestión de queremos ya empezar el negocio o el local 100% aclientado, ¿no? Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas por eso, ¿no? ¿Cuántas personas no ha pasado que dicen, pues voy a poner un negocio, todavía no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, voy a poner un negocio y le meto todo el capital, pum, y resulta de que pues no se clientó, X o Y razón, muchos factores, pues ya no tiene capital para seguir aguantando. Entonces,
Una es saber empezar de paso a paso, pero siempre bien enfocado en el sueño y ser muy paciente, ser muy, muy paciente. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. La verdad es que agradecemos hay otra pregunta más, perdón. Beatriz Adriana nos pregunta, ¿en qué momento te das cuenta que ya es tiempo de empezar a vivir de la empresa? La misma empresa te lo va diciendo. Algo que a nosotros nos ha funcionado es que desde un principio supimos, o bueno, fuimos aprendiendo a separar el tema de sociedad y colaboradores. Yo dentro de la empresa, independientemente de ser socio, soy un empleado más, soy un colaborador más, me toca la función de director general, pero tengo mis responsabilidades, así como es igual de importante el tema de un junior, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha servido mucho el decir, ok, la sociedad va por una parte y como colaboradores tenemos un sueldo. Entonces, procuramos vivir de eso, obviamente con el sueldo que la empresa puede aportarnos y dejar las utilidades para obviamente, primero anteponiendo los gastos necesarios, pero la misma empresa te va a ir dando las pautas, Beatriz. Tienes que ir conociendo y encontrando esos momentos. Tú puedes ir haciendo pruebas y ver si afecta o perjudica en tu flujo. Obviamente siempre debes de anteponer tu operación. Como les decía, este juego se llama resistir, este juego se llama aguantar. Y si por darle prioridad a tu tema económico pones en riesgo la vida de la empresa, pues sabes que ahí no es, ¿no? Entonces tú tienes que ir midiendo y anteponiendo que la empresa pueda subsistir el mayor tiempo posible. Quiero nada más hacer ese comentario ahorita que me acuerdo, de que este juego se llama Resistir precisamente. Cuando estamos en el juego, cuando estamos en el Inter, las oportunidades están. Muchas veces nos desesperamos y nos salimos antes de que llegue la oportunidad. Pasan cosas muy fortuitas en el emprendimiento, cuando uno está enfocado, cuando uno está trabajando todos los días. De repente, sin que te esperes, sin que lo esperes, mejor dicho, si lo quieres, te llega un clientazo, ¿no? Dices, ah, caray, no inventes, ¿cómo fue que llegó? Es que es mantenerse, es esperar esas oportunidades. Entonces, tratemos de resistir lo más posible en todas las adversidades para que lleguen esas vacas gordas, como les dicen mucho. Muy bien. Pues acabaron las preguntas. La verdad, muchas gracias, Daniel, por compartir tu testimonio. Yo creo que una de las cosas importantes que ahora vamos a tener en este desafío de salir del bache de, de estos momentos de crisis y de, de aislamiento por la cuestión sanitaria, pues es cómo crear ese camino de volver a revisar nuestro sueño, de volver a establecer una nueva visión de cómo las cosas tienen que ser. Las cosas no van a seguir igual y los emprendedores pues nos vamos a enfrentar pues, a circunstancias que hace 3 meses pues estábamos planteando de diferente forma. Habrá emprendedores que los momentos les impulse su negocio. Habrá emprendimientos o emprendedores que su negocio se está viendo amenazado por temas de circunstancias y entorno. Y habrá emprendimientos que se consolidan ya en un modelo de negocio que esta misma crisis los va pues, a exponenciar. Entonces, gracias por tus comentarios. La realidad de las cosas es que esta es la cuarta ponencia que tenemos en un pool de 6 ponencias durante estos 40 días que yo le llamo saliendo del fondo, ¿no? Vamos a la siguiente semana, que es el día 2 de junio, vamos a estar presentando una ponencia para pymes y emprendedores muy orientado al tema de cumplimiento de obligaciones patronales en épocas de crisis. Y esto nos va a ayudar a reforzar pues, los elementos que los emprendedores y empresarios pymes están teniendo en relación al manejo de obligaciones patronales. Viene un experto, se llama Jorge Zavala. Jorge Zavala es un tecnicazo en temas fiscales y cumplimiento de seguridad social de aquí en Jalisco. Actualmente consejero en diferentes grupos y asociaciones. Él es ex consultor de
Él tiene su firma de consultoría en asesoramiento en todo el tema de obligaciones patronales. Y creo que va a ser muy importante porque pues hoy los emprendedores y los pymes estamos envueltos en una serie de decisiones que necesitamos encontrar soluciones para poder salir adelante y ver la luz del proceso de continuidad de nuestros negocios. Claro. También este jueves, la audiencia que guste, tenemos una plática para empresas que vamos a tener a Luis Miguel Quirós. Luis Miguel es un consejero que se dedica a temas de administración de riesgo y auditoría de empresas y control y procesos de desarrollo de negocio. Y la ponencia del jueves es manejo del riesgo y la continuidad de los negocios, que es algo que ahorita muchas organizaciones, pues la verdad no estábamos listos para manejar una crisis tan prolongada, un proceso tan prolongado. Y Luis Miguel nos vendrá a platicar un poco de la práctica, de la metodología, de herramientas para poder establecer en nuestras agendas cotidianas, pues un proceso de manejo del riesgo. Ya los mantendremos informados de de las otras dos ponencias, van a estar muy interesantes. Los invitamos para el siguiente martes 2 de junio. Y la verdad, muchas gracias por su participación. Y esperamos próximamente tenerlos en la siguiente ponencia. Buenas Muchas gracias. tardes. Gracias a todos.